entra en todo esto proféticamente. Créanlo o no, estas celebraciones son proféticas, o por lo menos una de ellas es extremadamente profética, y se relaciona con tu vida de una manera íntima. Primero que todo, sus orígenes son encontrados mucho antes del nacimiento de Jesús el Mesías. La Navidad no comenzó con Jesús, ya existía una celebración llamada Saturnalia, atrás en el tiempo de los romanos, donde lo celebraban por 12 días durante el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, pero por el cambio del calendario juliano eventualmente se cambió al 25 de diciembre. Esto es cuando ellos llamaban la fiesta Dies Natalis Solis Invictus, o el nacimiento del sol invicto, en el culto llamado Mitras. ¿Está bien? Y adivinen cuándo fue el nacimiento del dios Mitras. Diciembre 25. Todos los dioses del sol paganos alrededor de todo el mundo, desde los mayas hasta en Europa y hasta en África, donde tú quieras. En toda cultura que tú empieces a averiguar el nacimiento del dios sol, Baal, el cual era el bisnieto de Noé, su nacimiento es en el solsticio del invierno, lo cual es diciembre 25. Y los paganos ya celebraban eso por miles de años, y los romanos adoptaron eso, como muchos de ustedes saben. Ellos tomaban enormes troncos de yule que quemaban en honor al dios sol Baal. De ahí es de donde sacamos lo del leño del yule hoy, que es una fiesta pagana de origen de Escandinavia. Ellos también se besaban bajo el muérdago. En tiempos romanos ellos colgaban muerdagos por todo lado. Y durante esta gran fiesta ellos tenían mucha fornicación y mucha depravación sexual que no era bíblica, y tenían orgías. Y de ahí sacamos la idea de besarnos bajo el muérdago, de las antiguas prácticas paganas y cultos de los romanos. Los druidas antiguos sostenían sus celebraciones alrededor de un árbol siempre verde, y otros los llevaban a sus hogares y le ponían 12 velas al árbol, representando los 12 días de Yule. De ahí sacamos los 12 días de la Navidad. Y yo sé que voy rápido, pero esto es solo un resumen porque pasé 1 hora y 45 minutos, en verdad o tradición, yendo por cada una de las tradiciones que guardamos y mostrando los orígenes históricos de eso. Entonces los animo a que la vean, si no lo han hecho todavía. En el 350 DC, el Papa Julio determinó que el nacimiento de Cristo se debería celebrar el 25 de diciembre, lo cual es también el nacimiento del dios Mitras, lo cual ya mencioné antes. Él se cansó de tratar de que los paganos dejaran de ser paganos, y entonces él adoptó la filosofía: si no les puedes vencer, únete a ellos. Pues tenías el reino entero de Roma que estaba en increíble idolatría y adoración al dios Sol en domingo. Ahí era cuando adoraban a su dios, por supuesto. De ahí fue que sacamos el adorar los domingos. Y en vez de adorar al dios de Abraham, Isaac y Jacob, de una manera bíblica, y el mandar que todo el mundo haga eso, se haría muy difícil que todos los paganos se convirtieran al cristianismo si les comienzas a quitar todo lo que tienen. Entonces él llegó a un acuerdo. Y llegar a un acuerdo hay veces es bueno en política, pero no es bueno cuando mezclas la palabra de Dios. Amén. Entonces él llegó a un acuerdo y pensó: bueno, es más fácil que los paganos vengan al cristianismo si nosotros simplemente los dejamos que adoren a Jesús en el mismo día que están acostumbrados. Ciertamente no queremos cambiar el día aún a lo que ellos consideraban una celebración judía, cuando él en la actualidad nació durante la fiesta de tabernáculos o Sukkot, entre septiembre y octubre. Pues había bastante antisemitismo en aquel tiempo y odiaban a los judíos. Y entonces esta era una fácil transición para ellos de tomar esta celebración y más o menos cristianizarla, echarle un poco de agua bendita encima, si puedo. El día de hoy estamos familiarizados con el disco del sol, y detrás de todo santo católico tú podrás ver la aureola. En verdad no es una aureola, eso es un disco del sol. En casi toda cultura pagana, los dioses del sol tenían discos del sol en su cabeza, y ese disco del sol terminó en los árboles de Navidad hoy. En aquellos tiempos ellos también ponían discos del sol en el tope de Nimrod, o el símbolo de Nimrod, lo cual es el obelisco, o una roca gigantesca, o un árbol siempre verde. En eso fue que evolucionó. Y vemos eso en los dioses de México. Ellos tenían un árbol siempre verde y un disco del sol. Así es como todo esto se mezcló. Entremos ahora, y de nuevo me disculpo por ir tan rápido esta noche. Esto es solo un resumen porque yo quiero entrar en la profundidad de lo que quiero hablar hoy, lo cual es Hanukkah y el anticristo y el final de los tiempos y cómo todo eso está conectado. Pero hasta que entendamos un poco más de historia, de pronto aquí hay alguien que nunca ha escuchado esto antes, no hará sentido cuando lleguemos al final. Odín es de donde el Papá Noel viene. Odín era un dios de Escandinavia
al cual ellos adoraban, él era el dios de bebida intoxicante, extasía, tanto como el dios de la muerte. Podemos ver una imagen de él a color en la pantalla, y aquí lo vemos con su barba blanca. Esto se convirtió en Santa Claus o el Papá Noel, y pueden ver las referencias a esto en Verdad o Tradición, no me estoy inventando esto. Esto sale directo de sus libros, enciclopedias e historia. Odín, o algunos lo pronuncian Wotan, era el dios de sabiduría, magia y conocimiento oculto, adivinanzas, poesía y guerra. Su nombre significa el inspirado. Era un hombre alto y viejo que tenía una larga barba blanca y también cargaba una lanza o báculo. En el original Verdad o Tradición enseñó a gran detalle que estos báculos, y eran báculos de serpiente lo que en verdad eran, y todos estos dioses y faraones cargaban la bácula enroscada como una serpiente, para poder, pues ellos recibían el poder de la serpiente. Hasta el catolicismo declara esto. Después de la paz de la Iglesia de Roma, para facilitar la aceptación de la fe por las masas paganas, se encuentra conveniente el instituir el 25 de diciembre como la celebración temporal del nacimiento de Cristo, para desviarlos de la celebración pagana celebrada en el mismo día en honor al invencible sol Mitras, el conquistador de las tinieblas. Entonces, la idea de ellos fue, la celebración pagana, los 12 días de Navidad, si puedo, los 12 días de la fiesta de Saturnalia, suceden en este tiempo. Y para tratar de ministrarle a esta gente en esta fiesta, dijeron, vamos a cambiar nuestra fiesta de Navidad y celebremos el nacimiento de Jesús en este día, a ver si así podemos hablar un poco de estos paganos. Bueno, no trabajó. Lo que terminó sucediendo fue que adoptamos su fiesta. Lo que terminó sucediendo fue que nos convertimos a ellos, porque literalmente, si yo me paro en el borde de esta tarima, será más fácil que yo jale a una persona encima de esa tarima o que esa persona me jale a mí abajo hacia el suelo. ¿Ok? Tanto es que puedo coger a un hombre de 500 libras que sea bien fuerte e igual lo puedo bajar de esta tarima con simplemente un hombre pequeño. Un niño de 10 años podría hacer eso. Y como queremos hacer cosas bíblicas de manera bíblica, vamos a poder ver bien rápido que el haber llegado a ese acuerdo nos ha costado el poder de Dios, y que una de las razones que el poder de Dios no está apareciendo de la manera que debe en estos últimos días es porque no estamos básicamente haciendo lo que Él nos dice que hagamos. Entonces ahora les voy a mostrar algunas pantallas de la enseñanza de verdad o tradición y descubramos quién es quién. Les voy a mostrar algunas características de Santa Claus. Y yo quiero que ustedes conecten las características de Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo, aquel que es el Hijo de Dios, que vino y murió por nosotros, y analicen si ustedes no ven una sumihand, ¿cuál es la palabra? Una extraña y significante conexión. Miren esto. ¿Quién es quién? Santa Claus no tiene principio ni fin, ¿no es así? Hasta canciones tenemos que dicen eso. Yeshua no tiene principio ni tiene fin. La palabra no tiene principio ni tiene fin. Santa Claus se dice que tiene su propio espíritu eterno, el espíritu de Navidad. Si ven, tiramos estas palabras de nuestros labios. El espíritu de Navidad. Ahora un momentico, cada vez que yo escucho la palabra espíritu en la Biblia está conectado con algo real. No hay tal cosa como un espíritu falso o un espíritu que no sea real. Es un verdadero espíritu. Verán bien pronto de dónde el espíritu viene. Santa Claus te dice que lo sabe todo. Por ahí derecho, Yeshua también tiene su propio espíritu eterno y viene del Dios viviente. Yeshua también es conocedor de todo. Santa Claus también lo conoce todo. Santa Claus escribe sus nombres en un libro. La Biblia dice que el Hijo de Dios escribe nuestros nombres en un libro. Su cabello es tan blanco como la nieve. El cabello del Mesías, según Juan en Apocalipsis y otros lugares en el Tanakh, es blanco como la nieve. Y les voy a sugerir a ustedes antes de continuar que el Santa Claus que conocemos es nada más que un impostor enviado por el enemigo para alejar al pueblo de Dios de la verdadera luz del mundo, que vendrá al final de los días. Santa Claus viaja durante la noche. Aquí vemos una separación, una diferencia, porque nuestro Mesías opera durante el día. Verdad opera en el día, dicen las Escrituras. El enemigo trabaja en la noche. Él quiere darte todo lo que tu carne desea.
El Mesías quiere darte todo lo que tú necesitas. Él entra a tu casa a través del fuego. Piensen en esto, señoras y señores, porque parece que no lo hiciéramos. ¿Cuántos años es que nosotros hemos celebrado la Navidad y ha habido alguna vez que alguien haga la pregunta ¿por qué Santa Claus baja por la chimenea a través de fuego? Bueno, si haces tu tarea, descubrirás, si me acuerdo bien, que fueron los druidos o los escandinavos, no me acuerdo cuál de ellos. Consigue el DVD. Ellos adoraban a un dios que bajó durante la fiesta de Saturnalia por una chimenea a través de fuego y le ponían galletitas y leche para que estuviera contento. ¿De dónde sacamos las galletas con leche? ¿Creen que solo nos lo inventamos en los 50s? Esta es una tradición antigua histórica, hacia otro dios. Todas estas cosas se infiltraron. La misma cosa que Roma empezó a tratar de hacer para jalar gente hacia el Mesías fue la misma cosa que nos jaló de la tarima de verdad y al suelo con ellos. Y la única cosa que hacemos ahora bajo este gigantesco árbol de Navidad es que ponemos a un niño Jesús de 1,5 pulgadas en algún lugar entre la rajadura de 2 gigantescos regalos. Se ríen porque saben que es verdad. ¿Dónde está el niño Jesús? No sé, mira, por ahí en algún lugar. Santa Claus tiene un árbol místico. ¿No es así? Odín tenía un árbol místico también. Adivinen qué era. Así es, el pino, o más bien un árbol siempre verde. Y Santa Claus, él ama a los niños. ¿Qué dice Yeshua? Él ama a los niños, deja que los niños vengan a mí. No solo Santa Claus tiene un árbol místico, ¿sabe usted que Yahweh también tiene un árbol místico? Justo en el jardín del Edén, llamado el árbol de vida. Ese árbol de vida terminó en el lugar santo llamado la menorá. Eso era llamado el árbol de vida en las escrituras. ¿Alguien aquí piensa que todo eso es coincidencia? Que Santa Claus y Yeshua son tan similares. ¿Cómo pasó esto? Porque el enemigo desde el comienzo conoce el plan de Dios. Y fue tan astuto que creó impostores, porque lo único que puede hacer es convertirse en un ángel de luz y tomar la verdad de Dios y torcerla, solo un poco. Mirando dentro del diccionario Oxford en inglés, podemos ver que la palabra diablo también se llama Satanás, Lucifer, Belcebú y en lenguaje rústico popular también es llamado, pongan atención a esto es bien sorprendente si no lo han escuchado antes, el viejo Nick. El viejo Nick, en el diccionario Oxford en inglés, uno de los nombres para el diablo es el viejo Nick. Aquí está el verdadero viejo Nick. Es un impostor. ¿Les gustó eso? Es una cortesía de nuestro editor de video, Adam. Hasta los regalos están prendidos en fuego. Esta es una imagen más correcta de la realidad. Y luego decimos, pero eso no es lo que significa para mí, ¿verdad? Eso no es lo que significa para mí. Y yo cubro esto a profundidad en el otro video, pero la realidad es, amigos, nosotros hemos estado adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob a nuestra manera. Y en verdad no importa qué significa para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que están siendo adorados. Él es el que está siendo adorado. Lo único que importa en este universo es lo que le importa a Él, ¿verdad? Solo importa lo que significa para Él. Entonces tenemos que quitarnos esta idea de que yo soy sincero, yo soy santo, yo estoy adorando a Jesús durante este tiempo, esta fiesta. La realidad es que no importa lo que usted trata de hacer, porque tú puedes estar sinceramente equivocado y sinceramente ofendiéndolo a Él. Entonces ahora volteemos la página y vamos a descubrir qué fue lo que nuestro Redentor celebró durante este tiempo del año. Si voltean a Juan capítulo 10, versículo 22, usted podrá ver que dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y si buscas lo que la palabra dedicación ahí significa en el lenguaje original, descubrirás que la palabra es Hanukkah. Esa palabra en el lenguaje original, lo puedes buscar, es Hanukkah. Si tomas el griego y vuelves atrás y lo traduces al hebreo, descubrirás y podrás ver que es Hanukkah. Eso sorprenderá a muchos de ustedes porque muchos han pensado que Hanukkah no es una celebración bíblica. Es una celebración bíblica no obligatoria, pero es una celebración de todos modos. Y usted verá por qué es literalmente una fiesta y celebración
en unos momentos. En ningún lado vemos a Yeshua envolviendo regalos con los discípulos y metiéndolos debajo del árbol. Él está llegando a Jerusalén porque es una de las más grandes celebraciones del año. Y usted verá por qué nuestro Señor escogió celebrar Hanukkah. Porque Él nos está enviando un mensaje a nosotros hoy. Esta fiesta es profética. Entonces vamos a ver la historia de Hanukkah. Ya vimos la historia de la Navidad. Entonces, para ser justos, veamos la historia de Hanukkah. 330 AC, por esos tiempos, tenemos a Alejandro Magno. Conquistó mucho del mundo conocido en aquel tiempo. Tremendo soldado y general. Conquistó básicamente el mundo entero en aquel tiempo. Y él fue un rey muy querido. Todo el mundo lo quería. Él le permitió a todos los estados individuales que se mantuviesen autónomos. Y los judíos, como él trajo y él reinaba desde Grecia, él trajo mucha helenización. Y los judíos se hicieron muy helenizados, se hicieron bien griegos. Con toda la filosofía y con todas las tradiciones que los griegos trajeron. Y ellos se hicieron muy cómodos asimilándose en el estilo de vida greco-romano. Por ahí derecho, esto es un patrón. Historia en la Biblia no está ahí sin ninguna razón. Si no conoces historia, ¿qué es lo que harás? La repetirás, ¿ok? Entonces aprenderemos de nuestros ancestros antiguos qué sucede cuando te sientes un poco muy cómodo con los gobiernos que están contigo y sobre ti. 150 años después de Alejandro Magno, Antíoco el IV Epifanes tomó control del reino y él era completamente lo opuesto de Alejandro Magno. Él no fue un buen rey. Él colocó un sacerdote helenístico en el templo. Después que se apoderaron del templo, él masacró a miles y miles de judíos. También prohibió la práctica del judaísmo y en el 167 levantó un altar a Zeus en el templo de Yahweh. Y también hacía que sacrificaran cerdos en su nombre. Él obligaba a los sacerdotes judíos que sacrificaran cerdos. Porque cerdos, es bien obvio, son el animal más inmundo. Ellos sabían eso. Y sabían que estarían profanando a Dios en eso. Entonces se apoderaron de su templo. Hasta este tiempo, hasta que hubieron dos grupos principales que se opusieron a Antíoco, que dijeron, ya no vamos a aguantar esto más. La familia de Judas Macabeo y su padre, y los Hasidim, que eventualmente se volvieron en los fariseos, los de los tiempos de Jesús. Ellos unieron sus fuerzas y al pasar del tiempo, derrotaron a Antíoco y por lo tanto liberaron al pueblo judío de aquel tiempo. Ahora, ellos conmemoraron una fiesta de 8 días durante este tiempo para recordar el milagro de haber derrotado a los griegos, porque la realidad es que ellos ni siquiera tenían armas. Ellos no tenían lo que los griegos tenían. Ellos eran menos en todo sentido. Hubo una guerra completa por varios años en el que ellos pelearon para tratar de poder vencer a este ejército griego. El mismo ejército que originalmente era de Alejandro Magno. Y Hanukkah significa rededicación o dedicación. Entonces, ¿por qué 8 días? El Espíritu Santo me dice que regrese. ¿Qué es lo que él quiere decir? Oh, ok. Él quiere que les muestre esto. Mucha gente consideran al primer siglo o miran a Hanukkah como una celebración judía. En lo absoluto. ¿Por qué? Porque el pueblo judío son los únicos que la celebran. ¿Ok? Número 1. Si los árabes fueran aquellos que celebraran Hanukkah, ¿cómo sería llamado? Una celebración árabe, ¿verdad? Esta es la razón por la cual es llamada una celebración judía, porque en este tiempo, si recuerdan, las 10 tribus del norte del reino de Israel fueron llevadas en cautividad hacia Siria. Ya no están. Toda la parte del norte de la tierra de Israel, el reino del norte, la casa de Israel, se ha completamente asimilado y está en atadura en las 4 esquinas del mundo. Esto es solamente el reino del sur que regresó después de estar 70 años en cautividad en el reino de Babilonia, y ellos estuvieron prosperando en Jerusalén bajo Nehemías, floreciendo, y luego Alejandro Magno llegó a la escena par de 100 años después,
Entonces es importante que usted sepa esto, que esta celebración es solo una celebración judía, si puedo, durante este periodo de tiempo, porque el resto de las tribus de Israel ya no están. Si las otras 10 tribus hubiesen estado ahí, no lo hubiesen llamado una celebración judía, sino una celebración israelita. ¿Ok? Volveremos a eso en un momentico. Entonces, ¿por qué 8 días? ¿Por qué lo celebraban por 8 días? Bueno, la celebración de 8 días de Sukkot era una celebración de cosecha de 8 días al final del año. Y desafortunadamente ellos no tuvieron la oportunidad de celebrar la fiesta de Sukkot durante el tiempo que ellos estuvieron bajo el reino griego. Y entonces lo que sucedió es que no hay ninguna otra celebración en el calendario bíblico que les permita el tener tan increíble celebración como la fiesta de Sukkot. Sukkot es la más grande celebración festival de cosecha de el año. Y es en conmemoración como una conexión a la futura venida del rey que destruirá a sus enemigos. Por eso es que es una tan poderosa e importante celebración del año. Es la última de las 7 celebraciones. Para nosotros como creyentes está conectado con las cenas de las bodas del Cordero. Entonces, si ellos van a celebrar y van a tener una fiesta para conmemorar una victoria sobre sus enemigos, van a conectarlo con Sukkot, porque de eso es lo que Sukkot en verdad se trata. Algunos dicen que es por el aceite, por el milagro del aceite, que tuvieron poquito y que duró 7, 8 días para que se pudiera acabar. Eso no ha sido comprobado durante el tiempo. Eso ha sido como una fábula judía que a los rabinos les encanta contar. Pero sepan en verdad que no es una historia verdadera, es una tradición inventada en judaísmo para ilustrar un punto. ¿Por qué? Porque en el judaísmo no es permitido el celebrar una victoria militar. Así tienen de respeto por las personas. Porque somos hechos a la imagen de Dios y ellos no celebrarán muerte, no lo harán. Entonces, con el tiempo, es dicho que esta historia se desarrolló como una conmemoración del milagro. Pero la realidad es que el verdadero milagro es que los macabeos pudieron recuperar el templo, sabiendo la poca cantidad de hombres que eran a los griegos. Ahora, volteemos la página otra vez y descubramos qué es lo que esto en verdad significa para nosotros hoy. O sea, seriamente, nadie en la cristianidad celebra Hanukkah. O sea, todo el mundo sabe que esto es una celebración judía. ¿Para qué? ¿Cómo es que esto se relaciona conmigo en alguna cosa? Aquí está el porqué. Es porque la historia de Hanukkah es profética. Él usó a paganos para afligir a su pueblo, pues se estaban asimilando en su cultura, se estaban haciendo muy cómodos con su alrededor y tomando prestado de los paganos, mezclando la Torá con lo pagano en la adoración del verdadero Dios Yahweh. Entonces Él los afligió a ellos en atadura igual como siempre. Él solo nos pone en atadura por una razón y no es porque Él no nos quiera. Termine esta enseñanza por mí. Él disciplina a esos que Él ama. Él trata de llamar nuestra atención. Y uno de estos años, cuando tenga suficiente tiempo, voy a construir una menorá de tamaño nefileo en el techo de mi casa, para que cuando Santa Claus pase alrededor, sepa que en esta casa no se puede entrar. Hay muchas tradiciones allá afuera en las que puedes participar, pero Hanukkah es una de nuestras preferidas fiestas del año. Es un tiempo de gozo, un tiempo de reír, un tiempo de dedicar nuestras vidas. Cada una de las noches estudiamos las luces, comenzamos y yo tomo cada una de las luces y volvemos atrás a recordar la luz de la creación y luego voy por la línea de tiempo de cómo Dios trajo la luz en la creación y luego Adán. Y luego la Torá, los mandamientos, los sacerdotes, Yahshua, los discípulos, nosotros y la luz hasta el tiempo del milenio. Y sacamos las escrituras y cada una de las noches se convierte en una experiencia de aprendizaje. ¿Y saben qué? Lo que es tan increíble de toda esta fiesta en particular es que no tengo que mentir. Les puedo decir la verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. No tengo que inventarme nada para ellas y decir, bueno, en verdad no es sobre los regalos, es sobre el niño Jesús, en algún lugar por ahí. No tengo que hacer nada de eso. No tengo que inventar historias que no son verdad, porque es completamente bíblico. Ahora volteemos la última página y descubramos la conexión
de cómo esta celebración es profética. Miren esto. Este hecho histórico es exactamente lo que va a suceder al final de los tiempos, cuando una vez más el anticristo pondrá un ídolo en el altar santo y profanará el templo. Si ven, los griegos pusieron a Zeus, el dios sol, el dios rey, en el templo y profanó el templo. Esta próxima cita, si me recuerdo bien de mis pantallas, te sorprenderá de cómo esto está conectado con el final de los días. Porque Hanukkah nada pasa en la Biblia, señoras y señores, solo porque sí. Todo está ahí por algo. Si él no hubiese querido a su pueblo celebrando Hanukkah, su pueblo no estuviera celebrando Hanukkah. No sería encontrada en la Biblia. Escuchen esto. Flavio Josefus, historiador del primer siglo, dice: y por estar el rey de sí muy deseoso de este negocio, fácilmente consintió con lo que ellos suplicaban, de manera que con mucha gente de guerra salió a atacar a los judíos. Y después de haber combatido la ciudad con gran fuerza, la tomó y mató machedumbre de los amigos de Ptolomeo. Y dando licencia a los suyos para saquear la ciudad, él mismo robó el templo y prohibió por tiempo de 3 años y 6 meses la continuación de la religión cotidiana. A ustedes, estudiantes bíblicos, 3 años y medio, con la palabra profecía, debería prenderles un bombillo. Porque al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? Cuando lleguen los últimos 7 años, a la mitad de eso, a la marca de 3 años y medio, el anticristo profanará el templo y pondrá un ídolo. Exactamente lo que el rey griego hizo. Por 3 años y medio. ¿Creen ustedes que fue coincidencia? ¿Que fue 3 años y medio? ¿Creen ustedes que es coincidencia? ¿Que levantaron una estatua de Zeus y profanaron el templo? ¿O creen ustedes que a lo mejor el Padre nos trata de mostrar algo a través de este evento de 8 días llamado dedicación, rededicación, 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 y que al final de los 3 años y medio, ¿qué fue lo que ellos hicieron? En el 167 AC. Ellos rededicaron. La palabra en hebreo es Hanukkah. Ellos rededicaron el templo. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué eres tú? Tú eres el templo. Entonces, cuando el anticristo profana el templo por 3 años y medio, al final de ese tiempo, ¿qué sucede? Judas Macabeo, el martillo, lo aplasta. Él derrota a los enemigos de la tierra. ¿Y qué es lo que él hace? Él rededica el templo. Tú eres rededicado, porque no importa qué puro, qué santo, no importa qué dedicados estén en esta vida, amigos míos, tú no estás lo limpio suficiente para llegar cerca a la limpieza que Él desea que tú tengas sin el pecado. Es solo a través de la sangre del Cordero que nosotros somos tolerados ahora mismo. Pero después que Él regrese, Él rededicará ese templo. Esta celebración no es lo que yo creo que mucha gente llama una celebración menor. Discúlpenme, pero vaya, dígale a mis niñas que es una celebración menor. Para ellas es una mayor celebración. Ellas adoran la celebración de luces. Era llamada en el primer siglo, en el segundo siglo, la fiesta de luces. ¿Por qué? Porque todo hogar en Israel tenía candelabros brillando por la ventana. Lo ves hasta en el día de hoy. Es una increíble, yo no puedo creer la cantidad de antisemitismo que yo he tenido toda mi vida. Mientras yo miraba y decía, eso es una casa judía. Eso es lo que los judíos hacen. Ellos ponen menorás en sus ventanas para decir que ellos creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo lo tomaba como, ellos solo quieren que nosotros sepamos que ellos son judíos. Amigos, es la menorá, es el árbol de la vida. La menorá es llamada la palabra de Dios y esa palabra se hizo carne. En un lugar oscuro sin ventanas es la única cosa que trae luz dentro del templo de nuestro Dios, el cual vive dentro de nosotros. Si hay alguien que tiene el derecho de tomar una menorá y ponerla a través de su ventana, señoras y señores, somos nosotros, porque tenemos a la luz del mundo viviendo dentro de nosotros. ¿Cómo puede ser que hemos dejado que nuestros ancestros nos hagan tan antisemitas que hasta la menorá se ha convertido judía? Cuando era la menorá la que iluminaba el mundo. Y todavía ilumina el mundo hoy, para esos que creen en Él.
Es nuestra menorá la que regresará. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dice que hay 7 espíritus de Dios? Toda persona judía sabe que los 7 espíritus de Dios están conectados con las 7 velas de la menorá. Porque Dios, Yahweh, está siendo representado por su luz. Es su luz, una ciudad sobre el monte. Y es alumbrada por la menorá. Tú eres la menorá del mundo. Pero tu luz no podrá brillar sobre los hombres, de tal manera que glorifique al Padre en el cielo, a no ser que tu templo sea limpio. Entonces ahora es el tiempo que debemos limpiar nuestro templo. Decimos que es antes de Yom Kippur. Y absolutamente, ese es un tiempo fenomenal para mirar hacia adentro. Pero la verdad del tema es que ahora es el tiempo de limpiar nuestro templo. Y lo emocionante de todo es que ahora lo hacemos en victoria. Reconocemos que el enemigo ha sido vencido en tu vida. Tú no tienes que tener las características negativas que tienes. ¿Sabías eso? Tú no tienes que decir, oh, tú sabes, yo simplemente soy una persona de mal genio. Así es simplemente como soy. Soy vulgar, soy grosero, soy chismoso. Así es que soy. No es verdad. Tú fuiste creado un santo templo. Quien tú eres ahora no es quien Dios te designó el ser si tienes problemas de carácter. Él te designó a ser limpio y santo sin ni siquiera una arruga o mancha y sin ningún ídolo. No hay ídolos en su templo. Si tú le quieres servir a Él y quieres el poder del Dios viviente y que su luz trabaje a través de ti, tú debes limpiar tu templo. Significa que tienes que limpiar tu teología de lo que no es verdad. Significa que tienes que dejar tus doctrinas tontas de las que estás enamorado, pero a nadie en verdad le importan. Eso significa que debes amar a los demás como Él nos ama. Esta historia entera nos enseña que antes de que podamos amar a nuestro hermano, debemos amar a Dios. Con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y de que nos debemos levantar por la verdad de su palabra. Todos y cada uno de nosotros somos una luz para las naciones. Esta es una junaquía, es un candelabro de 9 velas. Esta es una menorá, es un candelabro de 7 velas. Y como muchos saben, es encontrada en el lugar santo. Ahora les quiero mostrar algunas de las conexiones y después cerramos. ¿A qué se parece el candelero, si lo pueden ver? Se ve como un árbol, tanto así como un árbol de olivo. Y así es llamado. Es el árbol de vida. Discúlpenme, no un árbol de olivo, un árbol de almendras. Eso era lo que el árbol de vida era. Pero bueno, el candelero de oro era hecho de metal puro, 100% oro divino, si puedo. Era hecho de una fundación con una luz central y en esa fundación 6 velas más, lo cual es el número del hombre, saliendo de entre sí, haciendo 7, el número de perfección, luces. Esto es la menorá. Les voy a mostrar por qué hay 9 y luego 7. Si te has preguntado. Para los que nunca han visto esto, a lo mejor esta es la primera vez que escuchas esto, pongan atención que esto es bien interesante. La menorá representa la palabra de Dios y en cada una de las ramas de la menorá hay 9 piezas. En la rama del medio hay 12 piezas, representando a cada una de las tribus de Israel. Si la conectas como la palabra de Dios, ¿dirías tú que el Nuevo Testamento es el fundamento de la palabra de Dios o el Antiguo Testamento es el fundamento de la palabra de Dios? De la palabra de Yahweh. Por supuesto que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo. Entonces tomaremos la columna del centro y la conectaremos con las ramas del lado izquierdo. Y si tú sumas esos números, tú extrañamente terminas con 39 piezas en el lado izquierdo. Y 27 a la derecha para un total de 66. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. No me digas que Yahweh no sabe lo que está haciendo. Brinquemos esto por un momento. La menorá era la única cosa alumbrando el lugar santo. Yeshua es la luz de nuestro templo y nosotros somos la luz del mundo. El contexto de las luces del candelabro es la propia base de lo increíble que es el alumbrar las velas durante la fiesta de luces. Yeshua fue engendrado. ¿Sabías que fue engendrado durante el festival de luces? Nació durante la fiesta de tabernáculos y engendrado durante el festival de luces, donde la luz del mundo en verdad entró a la tierra, antes de que en la actualidad hubiese nacido.
Jeremías 11 llama a Israel un olivo que debe ser la luz a las naciones. Romanos 11 dice que esos que hemos creído en el Mesías somos injertados y hechos uno con ese olivo llamado Israel. El candelabro o la menorá no es nada más que un olivo y lo pueden ir a buscar. O un almendro, en la actualidad puede ser ambos, mas el original en el jardín era un almendro. El verdadero árbol de luces que el enemigo ha estado reemplazando por los últimos 2000 años. Ahora quiero mostrarles algo que me parece que es muy significante. Y luego terminamos. Volten conmigo a Zacarías capítulo 4. Y sabrán por qué esta imagen está en la pantalla. Dice entonces el ángel, y está hablando con Zacarías, esto es después de la cautividad en Babilonia. Mirando hacia el final de los tiempos, dice, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos, para cada una de las lámparas que tiene encima. Y también hay 2 olivos junto a él, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, Señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra de Yahweh a Zorobabel diciendo, no por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Paren, mírenme a mí, no lean más. ¿Cuántos han leído ese versículo antes? No por poder, ni por fuerza, no por nada de eso, sino por mi espíritu, dice el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos saben que en el contexto Él está hablando de esta imagen aquí arriba? Recuerden, lo que está sucediendo es que él está mirando a esto. Zacarías está viendo esto ahora mismo y eso es lo que él ve en la visión. Lo que ustedes están viendo es exactamente lo que él está viendo. Y él dice, ¿qué es esto? Y el ángel dice, un momentico, ¿tú no sabes esto qué es? Y él dice, esto dice el Señor, ni por poder, ni por fuerzas, sino por mi espíritu. Dice el Señor, ya sabemos que la menorá representa la palabra de Dios. ¿Dónde y qué son los olivos que están conectados con el Espíritu de Dios? El poder de Yahweh en la tierra. Si ven, la menorá de 7 ramas representa el poder de Yahweh en la tierra. Divinidad, perfección, su palabra, Davar, Torah. Ahora podemos continuar. Versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Construir el templo, el rededicar el templo. Busquen las conexiones. Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Esos son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Entonces hablé y dije, ¿qué son estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez. Y le dije, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado dentro de las lámparas? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Zorobabel seguro piensa, no te estuviera haciendo la pregunta si yo supiera qué es lo que son. Estos son los 2 Mesías. Es lo que dice en el hebreo, los 2 Mesías. ¿Está bien? Estos son los 2 ungidos que están de pie delante del Señor de toda la tierra. Si conoces tu profecía, tú sabrás que a través de toda la Biblia hay un 12, 10, 2 y 1. Tienes a las 12 tribus de Israel separadas entre 2 reinos, uno que tiene 10 tribus y el otro 2 tribus, que hacen un reino. ¿Ok? Son llamados 2 varas en Ezequiel 37. Son llamados 2 árboles en el mismo capítulo. Y son estas 2 varas, estos 2 árboles, que son representación de los 2 testigos en Apocalipsis. Solo sucede que a un testigo
Se le puede encontrar su linaje en la casa de Judá y al otro se le encuentra en la casa de Israel. Los dos olivos no son más nada que las dos casas de Israel. La casa de Israel en un lado y la casa de Judá en el otro lado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios definido como el candelabro de 7 velas, la menorá, su palabra, y los dos testigos, las dos naciones. Porque sin nosotros, señoras y señores, la palabra no significa nada en el mundo terrenal. Es solo a través de la pureza de las ramas del olivo, y nosotros somos los olivos, cuando son aplastados y su aceite se queda en las manos del Padre, justamente representando al árbol de vida. Y ese aceite que saldrá de adentro de ti, Él lo usará para llenar esas lámparas de aceite. Y así es como te conviertes una luz a las naciones. Por esto es que Santiago dice tener por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. Porque adentro del libro de Santiago, el cual es el presidente del concilio de Jerusalén, usted podrá ver que es todo sobre la Torá. Es todo sobre el no solo oír la palabra y luego alejarse y olvidarla, sino ser hacedores de la Torá. Entonces, cuando tienes una vida limpia y un templo limpio dentro de los confines de lo que Dios dijo que hiciéramos, cuando el Señor te exprime y te saque verdadero aceite de olivo que saldrá de ti, eso es lo que es digno de alumbrar las lámparas que alumbran el mundo. Entonces, mi pregunta para usted hoy es esta: ¿a quién estás apoyando tú? ¿A cuál lado es el que tú estás apoyando? En la cristianidad, ¿qué es lo que en verdad hemos estado apoyando? Aunque le parezca gracioso o no, esto es lo que hacemos. Las dos naciones se han postrado delante de esto. Esto es lo que hacemos. Este es nuestro árbol. Pero este no es el árbol verdadero. Esto es solo un impostor. A lo mejor piensen, oye, me estás exagerando. ¿Será que sí? Esto es lo que tomamos y lo ponemos dentro de nuestros hogares. Y hasta a Él no le postramos. Le cantamos canciones. No es el árbol verdadero. El árbol de vida es el que nos trae vida. Cuando hacemos cosas bíblicas de manera bíblica, amigos míos, lo que saldrá de adentro de nosotros es el verdadero fruto del Espíritu y así podrá ser usado por nuestro amo. Si en verdad queremos que la luz venga de aquí, acá, allá, más vale que empecemos a hacer lo que Él nos dice que hagamos. El festival de Hanukkah es una oportunidad para que tú te levantes y apoyes el templo. Al final de los días, y terminaré con esto, las únicas personas que no apoyan el templo son los enemigos de Dios. Más vale nos acostumbremos a estos símbolos. Más vale estemos bien con menorás en nuestros hogares, porque nosotros, como creyentes en el Mesías, apoyamos su casa. Amén. Vamos a orar.